Bueno, bienvenidos a este webinar de preparación para rendir los exámenes de certificación internacional que toma el PMI y el Project Management Institute, tanto el examen de certificación PMP como el examen CAPM o CAPMP o Project Management Professional o CAPM Certified Assistant Project Management. Este seminario es dictado en forma conjunta por Impala Risk y CBPRO, dos organizaciones que ya hace aproximadamente 12 años estamos trabajando en todo lo que es formación y entrenamiento en gestión de proyectos y también en preparación para rendir los exámenes de certificación correspondientes. ¿Qué queremos transmitir con este webinar? Queremos de alguna manera compartir con ustedes nuestra experiencia de cómo preparar y cómo estudiar y cómo encarar las preguntas cuando uno está sentado rindiendo el examen de certificación. Entonces, les hemos enviado una serie de preguntas tipo de las que se toman en el examen, 24 preguntas. En este caso, el examen, por ejemplo, para rendir PMP es de 200 preguntas que hay que contestar en 4 horas. Acá hemos enviado 24 simplemente para que en esta hora, en la hora que nos va a llevar este webinar, puedan tener una idea de dónde poner el foco al estudiar, cómo son las preguntas, para que el webinar nos sirva para brindar pautas, para analizar y responder a las preguntas, algunos tips, algunas cosas a tener en cuenta para encarar el examen. También que este webinar les sea útil y les sirva como una guía para que después puedan estudiar aquellos que están decididos a dar el examen y preparar este examen. Y finalmente queremos, el último minuto del webinar, presentarles el curso que con Pablo, que acá se acaba de presentar, Pablo Sarbo, mi nombre es Jorge Gatze. Pablo Sarbo es el titular de Impala Risk. Jorge Gatze es, yo Jorge Gatze soy el titular de CBPRO. Y bueno, en conjunto estamos dando este webinar. Pablo, que los acaba de saludar y darles la bienvenida, nos va a estar acompañando para, a medida que el webinar se vaya desarrollando, si hay preguntas, Pablo las va a ir contestando a través del chat. Como les decía, les hemos enviado una serie de preguntas. Espero que hayan tenido la oportunidad de contestarlas antes de participar. De todos modos, si no la pudieron contestar, también las vamos a ir analizando a lo largo del webinar. La pregunta 1 dice que un director de proyecto es nuevo en la empresa y está gestionando su segundo proyecto que comenzó un mes después del inicio del primero que le asignaron al incorporarse. Los dos proyectos que maneja esta persona están en curso y aun cuando el primero de los proyectos asignados es pequeño y de poca relevancia, el segundo, dice, la pregunta es de considerable magnitud y cada día que pasa se torna más y más complejo. Entonces el director del proyecto considera que sería necesario contar con ayuda y asistencia extras para lidiar con semejante desafío. En una de las reuniones de coordinación, el director del proyecto se ha enterado que el año pasado en la empresa se ha llevado a cabo un proyecto similar al segundo o a este proyecto en cuestión, a este proyecto que más le preocupa, que más, digamos, le quita el sueño. ¿Qué es lo que debería hacer entonces el director del proyecto para lograr esta ayuda y asistencia, ¿no? Entonces, la pregunta nos pone en un contexto situacional. Hay muchas preguntas en el examen de este tipo, de tipo situacional, y hay 4 respuestas.
y de las 4 respuestas siempre una y solo una es la correcta. Entonces, de las 4 respuestas, vamos a ver algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para responder. Consideraciones, primero, no asustarse ante la magnitud del texto de la pregunta. Léanlo, es importante que cuando respondan a las preguntas del examen lean bien el texto. Leerlo despacio, y ahí lo que hay que buscar es la clave, el concepto, o sea, dónde está el núcleo de lo que me quiere preguntar, de lo que me están preguntando. Leer bien todo el texto hasta el final, incluso las 4 posibles respuestas. Incluso si uno cuando va leyendo las respuestas cree que A es la correcta, no importa, sigan leyendo B, sigan leyendo C, sigan leyendo D. A veces el apuro en contestar sabemos que lleva a contestar mal. Y cuando van a responder, hay una serie de pautas y consideraciones que hay que tener en cuenta al responder las preguntas de examen. O sea, hay ciertas cosas que si no están en la pregunta, hay que tomarlas como que están dadas, que así se trabaja en el contexto de la empresa en la cual se formula la pregunta. Concretamente, por ejemplo, si el enunciado de la pregunta no dice nada en contrario, no duden, no pierdan tiempo dudando si hay o no PMO, porque una de las respuestas justamente dice, bueno, recurrir a la PMO. Entonces, no pierdan el tiempo pensando, ¿y si no hay PMO? No. Si la pregunta, si el enunciado no dice nada, hay PMO. Hay PMO, con lo cual, digamos, tomen de que si la pregunta no nos lleva por un camino contrario, todo lo que es la metodología del PMBOK se aplica. Si la pregunta no nos lleva por otro camino, hay una estructura matricial. Si la pregunta no dice nada en contrario, hay PMO. Entonces, para contestar esta primer pregunta, hay que tener en cuenta que hay PMO. Y si hay PMO, el concepto que tenemos que saber es cuáles son las funciones de la PMO. Y las funciones de la PMO son transmitir experiencia, transmitir conocimiento de un proyecto a otro. Entonces, si hay PMO, la respuesta correcta es la B. Yo o ese director de proyecto, sabiendo que hubo un proyecto anterior similar, tiene que obtener de la PMO o de la Oficina de Dirección de Proyectos los datos y archivos históricos de este nuevo proyecto y solicitar la guía y asistencia correspondientes. O sea, en definitiva, si hay PMO, la respuesta B nos da la función de esta PMO. Esto es lo que hace la PMO. Recoge los datos y archivos históricos y además guía a los nuevos proyectos. Entre otras muchas funciones, pero básicamente esta, la de la respuesta B, es la función clave de la PMO. Y las demás respuestas no son la respuesta adecuada, porque como dice acá la nota, implican ineficiencias y pérdidas innecesarias de tiempo. Entonces, si la pregunta o el enunciado de la pregunta no dice nada, es que hay PMO. Entonces, si la respuesta es como la B, recurrir a la PMO, esa es entonces la respuesta correcta. Pregunta 2. ¿Cuándo hay que llevar a cabo el proceso validar el alcance? Validar el alcance es un proceso del área de alcance del PMBOK, o sea, del capítulo 5. En el nuevo PMBOK, en el PMBOK 2012, es que adquirió este nombre, validar el alcance. En los PMBOK anteriores, este proceso se llamaba verificar el alcance. Acá están las posibles respuestas. ¿Qué es validar el alcance? Validar el alcance es la aceptación formal. Acá tienen
lo que hay que conocer. Validar el alcance es un proceso del área de conocimientos de alcance y de los 5 grupos de procesos pertenece a monitoreo y control. ¿Cuál es la función de este proceso? ¿Qué es lo que hay que saber en este caso? Validar el alcance es formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. ¿Quién formaliza esta aceptación de los entregables? El cliente que recibe cada uno de los entregables. Y una cosa muy importante, cuando uno da el examen del PMI, cualquiera de los dos exámenes, PMP o CAPM, lo que hay que aprender y lo que hay que conocer es el significado que el PMBOK, que la guía le da a la palabra, porque validar en algunas empresas se usa con otro significado. Bueno, para el día del examen hay que hacer el esfuerzo de aprender qué significa validar en el contexto del PMBOK. Y validar es formalizar la aceptación de los entregables del proyecto. O sea, cuando el cliente acepta formalmente los entregables. Con lo cual, ¿cuándo hay que llevar a cabo la validación? Al final de cada fase. Como cada fase tiene un entregable, como cada etapa del proyecto tiene un entregable, ese entregable, al final de cada fase, lo tiene que validar, lo tiene que aceptar formalmente el cliente. Entonces, la A podría ser, pero es incompleta, porque no es solo al final del proyecto, sino también al final de cada fase. Y la B y la C o no corresponden o es incorrecta, porque no es parte del grupo de procesos de planificación. Después, en otra pregunta, vamos a ver, y yo me voy a referir un poco más a este concepto de grupo de procesos. Enunciado 3. Todos los procesos que siguen forman parte del grupo de procesos de ejecución. Acá antes hablamos del grupo de procesos de monitoreo y control. Ahora vamos a hablar, y la pregunta nos lleva a otro grupo de procesos, a los de ejecución. Entonces, todos los procesos que siguen son parte de este grupo de ejecución, excepto, y hay 4 posibles respuestas. Bueno, esta metodología del PMBOK son 10 áreas de conocimiento. Y las 10 áreas de conocimiento contienen en total 47 procesos de gestión. Las áreas de conocimiento son integración, alcance, plazo, costo, calidad. Y cada una tiene una cierta cantidad de procesos. La suma de todos los procesos que brindan las 10 áreas da 47 procesos de gestión. Y estos 47 se agrupan en distintos grupos de procesos. Entonces, el que no pertenece a este grupo de procesos es estimar la duración de las actividades. Este proceso, estimar la duración de las actividades, no es del grupo de procesos de ejecución, es de otro grupo de procesos. Estimar ya nos debería orientar que pertenece al grupo de procesos de planificación, mientras que las respuestas B, C y D son del grupo de ejecución. Y recuerden que la pregunta decía, todos son de ejecución, excepto, entonces tengo que buscar cuál de las respuestas no es, y por lo tanto, al no ser de ejecución, es la respuesta correcta porque es de otro grupo de procesos. La pregunta 4 dice que las actividades A, B y D son parte del camino crítico y deben ser llevadas a cabo en la secuencia indicada. En cambio, la actividad C se ejecuta en forma paralela. El costo total del proyecto, luego de lograda la reducción al menor tiempo posible, es. Entonces acá tienen las 4 actividades
A, B y D son críticas. En tiempo normal A tarda 4 semanas y el costo para esas 4 semanas es 10.000. Y si queremos hacerla A en menos tiempo, se puede bajar a 2 semanas y el costo de 10.000 salta a 11.000. Entonces A se puede reducir de 4 a 2, o sea, se puede reducir 2 semanas y el costo aumenta de 10 a 11, o sea, aumenta 1.000. Con lo cual, si para bajar 2 semanas el costo aumenta en 1.000, si lo supongo proporcional, sería que A por cada semana que yo quiera reducir A tiene un costo adicional de 500, que es el valor que está en la columna de la derecha. Bueno, lo mismo B, puede bajar de 3 a 2, pero eso significa que el costo se va de 20 a 22.000, con lo cual esa semana de reducción aumenta el costo en 2.000. C también se puede reducir y D. Ahora, cuando yo tengo que reducir un proyecto, las que tengo que reducir son las del crítico. ¿Por qué? Porque son las actividades que no tienen holgura. Entonces, si yo necesito reducir el plazo de un proyecto, empiezo reduciendo las del crítico. No tiene sentido que reduzca las que no son del camino crítico, porque al tener holgura y al reducirlas, lo único que voy a lograr es más holgura. Entonces, si yo necesito reducir este proyecto, que en estos momentos su plazo es la suma de los tiempos normales de A, de B y de D, que es 4 más 3, 7, más 5, 12, si yo lo necesito reducir, voy a empezar reduciendo justamente las 3 del camino crítico. Entonces, de las 4 respuestas, de las 4 posibles respuestas, ¿cuál es la correcta? Entonces, acá lo que se aplica es lo que se llama crashing o intensificación. O sea, es la reducción del tiempo. Fíjense, el camino crítico son 12 semanas. C tiene una duración de 5. Entonces, si el camino crítico es 12 y C, que es paralela, demora 5, es que C tiene 7 de holgura, o sea, puede flotar o se puede demorar 7 semanas y el proyecto no va a alterar su plazo final. ¿Cuánto cuesta hacer el proyecto en forma normal? Tengo que sumar los costos de las actividades en tiempo normal y eso da 69.000. Entonces, para comprimir, insisto, ¿cuáles tenemos que comprimir? Siempre las del crítico. Entonces, ¿cuál tengo que empezar a comprimir? A, D y B. ¿Por qué en ese orden? Porque A es la más barata, D es la que le sigue y B es la más cara. Entonces, A es del camino crítico y al bajar 2 semanas, el costo aumenta en 1.000. Luego sigue D. El plazo baja 2 semanas y el costo aumenta en otros 2.000 por haber reducido D. Y la tercera que puedo bajar es B, que es la más barata, perdón, es la que sigue ahora, y B baja una semana y por bajar esa semana el costo aumenta en 2.000. Entonces, ¿cuánto bajé en total? Bajé 2 semanas de A, más 2 semanas de D, más una semana de B, son 5 semanas. 5 semanas. Pero C tenía 7 de holgura. Si el proyecto se achicó en 5 semanas, esa holgura de 7 ahora es 2, pero sigue teniendo holgura, o sea, sigue siendo una actividad no crítica. Entonces, ¿cuánto me costó o cuál es el costo final ahora del proyecto en esta nueva duración? Los 69.000 iniciales con las actividades en tiempo normal, más los 5.000 que surgen de haber reducido A 1.000 pesos, D 2.000 y B 2.000 más, 5.000. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es 74.000, o sea, 69 del costo original más 5.000 de las 3 compresiones. No hace falta sumar
el costo de compresión de C, porque no la tuve que comprimir porque no era crítica. Pregunta 5. ¿En cuál de las estructuras organizacionales que se indica a continuación es mayor el control del director de proyectos sobre el presupuesto? Y acá me da una serie de respuestas, ¿eh? La funcional, la matricial balanceada, la matricial débil, la orientada a proyectos, que son los tipos de estructuras básicos que tenemos para llevar adelante los proyectos. ¿Y qué diferencia a la funcional de la matricial de la orientada a proyectos? El grado de autoridad que hay entre los directores de proyecto y los gerentes funcionales. En la funcional, la autoridad del director de proyecto es nula. ¿Dónde está casi toda la autoridad? En los funcionales. En cambio, en la orientada a proyectos, ¿dónde está toda la autoridad? En los directores de proyecto. Los gerentes funcionales en los proyectos tienen escasa o nula autoridad. ¿Y cuál es la autoridad en proyectos? En la matricial, y está equilibrada entre la autoridad que tiene el director de proyecto y los gerentes funcionales, siempre en relación al proyecto. Entonces, ¿en cuál de estos tipos de organizaciones es mayor el control? En la orientada a proyectos. ¿Por qué? Porque en la orientada a proyectos el director de proyecto tiene mucha más autoridad y control sobre los recursos que en cualquiera de las otras estructuras. O sea, la orientada a proyectos es el tipo de estructura que llamamos task force, es donde el equipo de proyectos se va a otro sitio, alquilan 2, 3 pisos en otro edificio, y todo el equipo de proyecto tiene como único jefe al director de proyecto, y este tiene control, es el único jefe de todos los recursos. La pregunta 6 habla del manejo adecuado y oportuno de los conflictos, involucrando y comprometiendo a los participantes. Entonces, ¿cuál es el beneficio del manejo adecuado de los conflictos? Acá lo que tienen en cuenta es, los conflictos son partes del proyecto, no son ni buenos ni malos, lo que sí hay que resolverlos. Digamos, lo que hay que hacer es bajar el nivel de conflictos, mejorar las comunicaciones, aumentar el desempeño del equipo de proyecto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, en la medida que yo resuelva los conflictos, se mejoran las comunicaciones dentro del proyecto. La pregunta, acá nos dicen, la pregunta era el beneficio que produce el manejo adecuado y oportuno de los conflictos, involucrando y comprometiendo a los participantes del equipo, ¿cuál es? Es que mejora notablemente las comunicaciones dentro del proyecto. Fíjense, la B, descarten siempre las respuestas tan taxativas y tan tajantes como la B, que los conflictos bien resueltos no se repiten nunca más. No, eso no es cierto. O sea, yo lo puedo resolver bien y por alguna razón el conflicto vuelve a aparecer más tarde por otro motivo. ¿El director de proyecto gana en poder de recompensa? No, no es correcto, es otra cosa. Tal vez pueda ganar en otro tipo de poder que se llama poder de experto. Y el sponsor afirma su autoridad en el proyecto. No porque el sponsor no necesariamente participa en la resolución de conflictos. Es más, se recomienda que el sponsor, el patrocinador, no intervenga en la medida de lo posible en el proyecto y deje que el director de proyecto sea el que resuelva los conflictos. Fíjense acá un poco los motivos por los cuales A es la correcta y las demás por alguna otra razón no son. Al finalizar el proyecto, dice la pregunta 7, el hacer las cuentas finales, el director del proyecto verifica que solo una parte de la reserva para contingencia de costo ha sido utilizada durante el proyecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? O sea, se usó solo una parte de la reserva de contingencia de costo. Bueno, acá están las 4 posibles respuestas.
Y lo que hay que saber es que hay dos tipos de reserva. La reserva de contingencia, o comúnmente llamado el colchón, es la cantidad de plata que el proyecto maneja para absorber los desvíos producidos por las contingencias normales del proyecto. O sea, la reserva de contingencia es una cantidad de plata que maneja el director de proyecto para manejar los imprevistos, pero que sabe que podrían llegar a ocurrir. Hay otra reserva, que es la reserva de gestión, que es la que maneja la dirección de la empresa. Entonces, la pregunta nos lleva a la reserva de contingencia, o sea, a la reserva que maneja el gerente de proyecto. Por lo tanto, si se fijan en la columna de la izquierda, la suma de los costos de los paquetes de trabajo, más la reserva de contingencia, más el beneficio, así en términos muy generales y muy esquemáticos, nos da el precio de venta. Ahora, como el precio de venta se mantiene, si se reduce la reserva de contingencia, un posible resultado es que aumente el beneficio. O sea, si usé menos plata del colchón o de la reserva para absorber los desvíos en los paquetes de trabajo, si usé menos plata de la contingencia que la que tengo prevista, es que aumentan los beneficios. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. El beneficio real del proyecto será superior al estimado. La A no es correcta. Digamos, en contratos de precio fijo, el cliente le paga al proveedor el precio fijo pactado, y en contrato de precio fijo, la reserva es del proveedor, no tiene por qué devolvérsela. Es más, el cliente ni la conoce. Muchas veces ni la conoce. Y C y D son incorrectas justamente porque la C es justamente el inverso, como dice la nota, y la D es incorrecta. La pregunta 8 habla de, otra vez, camino crítico. Establece que las holguras de los caminos paralelos, hay 3 caminos, 1, 2 y 3, las holguras son 5, 0 y 3 días respectivamente, ¿no? Durante la ejecución del proyecto aparecen problemas que produce una demora de 2 días en el camino 3. Y según sus cálculos, es muy probable que se pierda un día más en ese camino, en el 3. Si esto último llega a confirmarse, o sea que se demore un día más, y resulta que además el cliente le pide adelantar el proyecto un día, entonces usted debería, y acá están las posibles respuestas, las 4 posibles respuestas. Si hacemos un análisis, ¿cuál es la situación de partida? Hay 3 caminos, el 1, el 2 y el 3. El 2 lo pusimos en rojo para denotar que es camino crítico. El 1 tiene 5 días de holgura y el 3 tiene 3 días de holgura. No son críticos. Ahora, si el 3 demora 2 días más de los 3 días de holgura, se perdió 2. Y si tal vez demore un día más, perdió los 3. Y si perdió los 3 días de holgura, también el camino 3 se vuelve crítico, porque le queda holgura 0. Entonces, si ahora tengo 2 caminos críticos, el 2 y el 3, y el cliente me pide acortar el plazo del proyecto, la respuesta correcta, para acortar el plazo del proyecto como pide el cliente en un día, es trabajar sobre los 2 caminos. O sea, tengo que acortar un día tanto en el 2 como en el 3. Porque al tener 2 caminos críticos paralelos, si tengo que reducir el plazo del proyecto, tengo que reducir el plazo en los dos caminos paralelos críticos. Y si tengo más caminos críticos, debería reducirlo en todos los caminos críticos que tenga en mi proyecto. Entonces la respuesta correcta es la D,
Pues ambos, tanto el 2 como el 3, son camino crítico. ¿Por qué no tengo que acortar el 1? Porque no es crítico, tiene holgura. Pregunta 9. La estimación de los costos del proyecto. ¿Cuándo se lleva a cabo? Con los procesos de inicio, con los de ejecución, con los de planificación, con los de seguimiento y control. Estimar los costos de las 10 áreas de conocimiento, estimar los costos pertenece al área costos. Pero estimar los costos de los 5 grupos de proceso pertenece al grupo de planificación, porque estimar es planificar. Entonces, para el examen es muy importante acordarse que hay 10 áreas de conocimiento, 5 grupos de procesos o macroprocesos y 47 procesos comunes. Entonces, estimar los costos es un proceso simple, pero que pertenece al grupo de los procesos de planificación. Pregunta 10. El método de estimación por 3 valores. Estimar por 3 valores significa, como en proyectos, yo no puedo estimar de manera determinística, o sea, cuando yo digo en un proyecto que una actividad va a demorar 3 semanas, sabemos que lo único seguro es que no va a demorar 3 semanas. O sea, trabajar de manera determinística no corresponde al ámbito de los proyectos. En proyectos corresponde trabajar con rangos dados por escenarios de estimación optimista, más probable y pesimista. Entonces, el método de estimación de 3 valores, dice la pregunta 10, ha dado como resultado que el plazo de ejecución posee un valor medio de 8 semanas y un desvío estándar de 2 semanas. Si el cliente del proyecto exige que el mismo se complete en 6 semanas, ¿cuál es el riesgo que se asume con 6 semanas de plazo? Entonces, cuando bueno, acá están las posibles respuestas. Cuando trabajamos con rangos de valores, con el método de los 3 valores, y esto después lo combinamos, el resultado de plazo de costo equivale a una normal gaussiana. Y una de las propiedades de la normal gaussiana es que el valor medio, si al valor medio le resto un desvío estándar y al valor medio le sumo un desvío estándar, ese rango formado por el valor medio menos un desvío estándar y el valor medio más un desvío estándar, ese rango debajo de la normal es el 68% de los resultados. Ahora, como el tronco central es 68, fuera de ese tronco queda 32. Pero como la normal gaussiana es simétrica, me queda 16% de los resultados en la cola inferior y 16% en la superior. Entonces, la pregunta, como el valor medio es 6 semanas y se puso como plazo de proyecto, como el valor medio es 8 semanas, el valor medio es 8 semanas y el desvío estándar es 2 y se puso como plazo 6, fíjense que 6 semanas equivale al valor medio menos 2 desvíos estándar, o sea, menos 2 semanas, menos un desvío estándar. Con lo cual, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto se complete en 6 semanas o menos? Bueno, la probabilidad de que el proyecto se complete en 6 semanas o menos es la superficie que queda de esa línea vertical en 6 semanas para la izquierda, o sea, 16%. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el riesgo de que el proyecto se pase de 6 semanas? O sea, se haga en 6 o más semanas.
Entonces, el riesgo de que el proyecto se haga en 6 o más semanas es la superficie que hay debajo de la normal de Gauss de 6 hacia la derecha, y es la suma de la superficie 68% del tronco más 16% de la cola superior. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que el proyecto se termine en 6 semanas o más? Es toda la superficie que hay de 6 semanas hacia la derecha, que es 84%. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, 84%. Pregunta 11. Durante la ejecución del proyecto, el cliente autoriza un cambio de alcance y aprueba los mayores costos y plazos derivados. En particular, este cambio de alcance ha producido una modificación sustancial en el plazo original del proyecto, o sea, un plazo original que ahora se ve alterado por este cambio de alcance. Entonces dice, por lo que la línea base del cronograma, ¿y qué pasa? Bueno, acá hay 4 posibles respuestas. ¿Qué tengo que tener en cuenta para contestar? ¿Qué es línea base? La línea base del cronograma es el cronograma aprobado por el cliente, por el patrocinador, y solo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios. Entonces, la línea base de cronograma solo se puede cambiar con un cierto método que autoriza cambios y los incorpora. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es la C. Se revisiona, o sea, la línea base del cronograma, si hay un cambio aprobado, la tengo que revisionar para incluir el nuevo plazo. Mientras que la línea base del cronograma original se guarda como documento superado y que nos quede como base de análisis para posteriores análisis que voy a hacer a lo largo del proyecto, ¿no? Entonces, revisiono la línea base y la original la dejo guardada como documento superado para un control posterior de dónde fueron los desvíos y por qué. Pregunta 12. Acta de constitución del proyecto y factores ambientales de la empresa. Acta de proyecto es el documento por el cual se aprueba el proyecto, se formaliza el proyecto y es un proceso que lleva al desarrollo de este documento. Y este proceso dice que puede estar influido por factores ambientales de la empresa. Y entre estos factores se cuentan todos los elementos que siguen, excepto, acá nos da una serie de elementos, todos son parte de los factores ambientales y uno no lo es. ¿Qué son factores ambientales? Factores ambientales son condiciones de borde, son cuestiones que yo tengo que tener en cuenta para planificar, pero que no las puedo modificar. O sea, factor ambiental es el mercado en el que me toca hacer el proyecto. Factor ambiental es las leyes que hay. Factor ambiental es las presiones del sindicato. Factor ambiental es si tengo que hacer un proyecto en una zona donde 9 meses al año voy a tener nieve. Yo no lo puedo modificar esto, pero lo tengo que tener en cuenta a la hora de planificar. Y la otra cosa que hay que saber son los activos de los procesos. ¿Qué son los activos de los procesos? Son los procedimientos, las bases de datos, que también son factor de borde, condición de borde del proyecto, pero a estos yo sí los puedo modificar. Entonces, de las 4 respuestas, la A, la C y la D son factores ambientales. Factor ambiental son las normas gubernamentales, la infraestructura y las condiciones de mercado. Y el excepto de la pregunta hace que la B sea la correcta, porque la B no es factor ambiental, sino que es el otro condicionante que es activos de los procesos de la organización. O sea, la información histórica y la base de conocimiento de lecciones aprendidas son activos de los procesos, pero no son factores ambientales.
Contratos. Hay varios tipos de contratos. Y ¿cuál de los siguientes tipos de contrato es el más adecuado para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo puras, en las que se quiere preservar las necesidades e intereses tanto del cliente o comprador como las del proveedor o contratista? Acá la parte clave de la pregunta es la segunda mitad. Se quiere preservar las necesidades e intereses tanto del cliente o comprador como las del proveedor o contratista. ¿Eso qué significa? Que de las 4 alternativas de contrato que tengo acá puestas, la D no es un mecanismo de compra, pero no es una forma de contrato. Las formas de contrato son costo, reembolsable, tiempo inmaterial y precio fijo. Lo que hay que tener en cuenta es, los contratos de precio fijo bajan el riesgo del que compra y le trasladan el riesgo al que vende. En cambio, los contratos de reembolso de costos aumentan el riesgo del que compra y reducen el riesgo del que vende. Son contratos extremos, o sea, dejan los riesgos de un lado solo. Los de tiempo inmaterial, lo que son contratos de unidad de medida, son los que equilibran los riesgos, tanto entre comprador y vendedor. Por eso están en el medio ahí en rojo. Entonces, como la clave de la pregunta era un contrato que equilibre los riesgos, la respuesta correcta es la B, tiempo y materiales. Porque este tipo de contratos distribuye los riesgos en forma más o menos equitativa entre comprador y vendedor. Pregunta 14. Todo cambio que se aprueba en el proyecto debe quedar incorporado y registrado. Y otra vez, en cada pregunta hay que encontrarle, y eso es una habilidad que se adquiere estudiando y haciendo preguntas, ¿dónde está la clave? Y la clave de esta pregunta está en la primera palabra, todo cambio. Entonces, acá están las posibles respuestas, las 4 posibles respuestas. El plan de proyectos incluye todos los planes, incluye el plan de alcance, de plazo, de costo, de calidad, de recursos humanos, de comunicaciones, de riesgo. O sea, el plan de proyecto es una suma de planes individuales de cada uno de los ítems del proyecto. En cambio, la línea base de costos, es una línea base que integra 3 aspectos del proyecto: alcance, plazo y costo. Con lo cual, ¿cuál es la respuesta correcta? Cuando pregunta todo cambio, bueno, todo cambio va al plan. Ahora, ¿qué cambios van a la línea base de desempeño de costos? Los cambios que van a la línea base de costos son solamente los cambios de alcance, plazo y costo, pero que también van al plan. Pero como la pregunta es todo cambio, puede haber un cambio, por ejemplo, nos venimos reuniendo una vez por mes con el cliente. El cliente ahora pide cambiar la frecuencia de las reuniones y pide reuniones cada 15 días. Eso va a ser un cambio en el plan de comunicaciones. Antes figuraba reuniones mensuales, ahora va a figurar reuniones quincenales. Y ese cambio en el plan de comunicaciones va al plan para la dirección de proyecto, pero no cambia la línea base. Por eso recuerden, la clave de la pregunta era todo cambio. Cualquier cambio va al plan de proyecto. Y los cambios de alcance, plazo y costo van a la línea base, pero también van al plan. Pero no siempre los cambios en el plan son de alcance, plazo y costo. Puede haber cambio en el plan de comunicaciones, en el plan de asignación de gente. Me reemplazan a una persona por otra. Cambió el plan porque hay otra persona cumpliendo un rol, pero no cambia la línea base. Entonces, como la clave de la pregunta era todo cambio siempre va al plan de proyecto. Y acá tienen estos comentarios. De todos modos, les anticipo
que este material mañana lo van a estar recibiendo todos los que están participando de esta actividad, van a estar recibiendo todo este material con estas preguntas y sus correspondientes respuestas. Pregunta 15. Director de proyecto de una instalación de una central. El cliente quiere saber por qué se han asignado horas de planificación durante la fase de ejecución de las tareas. Y dice que usted está buscando cargar horas innecesarias. ¿Por qué? Porque está usando horas de planificación cuando estoy en la fase ejecución. ¿Cuál es la mejor respuesta? Bueno, acá tengo las posibles respuestas. Y acá está el concepto de que la metodología de gestión de proyectos se basa en 5 grandes grupos de procesos, que son los procesos de iniciación o grupo de proceso de iniciación, grupo de proceso de planificación, grupo de proceso de ejecución, de seguimiento y control y de cierre. Estos son los 5 grupos de procesos. ¿Y cómo se dan estos grupos de procesos? En cada fase. En cada fase del proyecto yo tengo los 5 grupos y en la siguiente también tengo los 5 grupos. Entonces, si estoy en la fase de ejecución, también voy a tener horas de planificación. No importa cómo se llame la fase, cualquiera sea el nombre de la fase, y acá está puesto a propósito, planificación o ejecución, aunque pueda haber fase que la llame ejecución, pero no importa el nombre. Cualquiera sea el nombre de la fase, toda fase, como genera un resultado, un entregable, lo tengo que iniciar, planificar, ejecutar, hacer seguimiento y control y cierre. Entonces, ¿está mal que durante la fase de ejecución yo tenga planificación? No, porque tengo planificación en todas las fases. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es la C. En todo proyecto, la planificación consiste en la cantidad de procesos que se lleva a cabo en forma simultánea con los otros procesos de ejecución. ¿Y esto dónde? En cuanta fase haya, cualquiera sea el nombre, yo tengo que llevar a cabo los 5 grupos de procesos. Una de las cosas más importantes en proyecto es que cada uno sepa de qué juega dentro del proyecto. Y para saber cuál es su rol, cuál es su responsabilidad, está lo que se llama matriz de asignación de responsabilidades. Y es un instrumento de planificación. ¿Y qué cosa permite vincular? Bueno, aquí están justamente las 4 posibles respuestas. ¿Qué es la matriz de asignación de responsabilidades según el PMBOK? Es una cuadrícula, una matriz, que muestra los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo, ¿no? A cada entregable que yo voy a generar durante el proyecto. Entonces, si esta es la definición, ¿cuál es la correcta? ¿Qué muestra una matriz de asignación de responsabilidades? ¿Qué vincula? Vincula personas con actividades y con responsabilidades. Esa es la respuesta. Eso es lo que hace la matriz de asignación de responsabilidades. La A es incorrecta porque la matriz no habla de duración. La B es incorrecta porque no habla de cantidad de recursos, simplemente dice quién es responsable de qué cosa. Y la D, también es incorrecta porque la matriz no habla ni de recursos ni de fechas. Una de las cosas propias de los proyectos es la incertidumbre. Todo proyecto tiene incertidumbre. Algunos tienen alta incertidumbre, otros tienen baja incertidumbre. Entonces, la pregunta nos pone en la situación que cuando se habla del grado de incertidumbre que una entidad, una empresa, una organización está dispuesta a aceptar de modo a recibir un beneficio, nos referimos a ¿qué? ¿Qué es este grado de incertidumbre? Y acá están las posibles respuestas. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Algunas definiciones.
la definición de apetito al riesgo, la definición de tolerancia al riesgo y la definición de umbral de riesgo. Estas tres definiciones hay que conocerlas bien. ¿Qué es apetito? Es el grado de incertidumbre que se está dispuesto a aceptar. ¿Qué es tolerancia? Es la cantidad de riesgo que puedo soportar, o sea, hasta cuánto puedo perder. ¿Y cuál es umbral de riesgo? Es qué impacto durante el proyecto me va a preocupar, o sea, por encima de qué valor de desvío en costo o en plazo me voy a preocupar y por debajo de ese valor no voy a perder tiempo en analizarlo. Entonces, teniendo en cuenta la diferencia entre estos tres conceptos, la respuesta a la pregunta es apetito al riesgo. Es la cantidad de riesgo o el nivel de incertidumbre que la empresa que lleva adelante el proyecto está dispuesta a soportar durante el proyecto. La pregunta 18 dice que un ingeniero experto en pruebas afirma que una actividad de testeo que se llevó a cabo en el proyecto y es similar a la que usted debe realizar en su proyecto tuvo una duración de 15 días. Siguiendo su consejo, usted toma la misma duración para la actividad en cuestión en el proyecto actual. ¿Qué método de estimación está usando? O sea, ¿qué método usamos cuando usamos el valor de esta actividad en un proyecto similar o en una actividad similar en otro proyecto? De las 4 alternativas, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que saber en este caso? Que los métodos de estimación son de 3 tipos. Por analogía, que es cuando hago alguna analogía con algún proyecto similar. Los métodos de estimación pueden ser paramétricos, cuando me baso en datos históricos, en bases de datos, en información objetiva sacada de bases de datos. Y los métodos de estimación de actividades de ingeniería, cuando me meto en cada actividad, establezco el plazo de cada actividad y saco el plazo del proyecto como una integración por el método, el camino crítico de los plazos individuales. Entonces, estos son los 3 métodos básicos de estimación de duración de actividades. ¿Cuál es el que corresponde a la pregunta? Por analogía. O sea, estoy haciendo una analogía. Si me dijeron que una actividad más o menos demoró 15 días en tal otro proyecto, digo, bueno, tomo lo mismo acá. No es paramétrica. ¿Por qué no es paramétrica? Porque estos 15 días no surgen de una base de datos. Me están dando una idea aproximada y yo estoy tomando esa idea aproximada para estimar la actividad del proyecto en cuestión que me toca a mí llevar adelante. Entonces, la respuesta correcta es la A. La gestión moderna de la calidad se complementa con la dirección de proyectos. O sea, ambas disciplinas, la gestión de calidad y la gestión de proyectos, reconocen la importancia de todos los factores que siguen. ¿Cuál no? Bueno, acá tengo una serie de respuestas, siempre 4. Recuerden que una y solo una es la correcta, siempre hay una sola que es correcta. ¿En qué se basan la gestión de calidad y la dirección de proyectos? Las dos son responsabilidad de la dirección. Las dos requieren que se involucre toda la empresa. Las dos ponen mayor énfasis en prevenir y planificar, que en controlar. Las dos ponen mayor foco en prevención y planificación que en control. Las dos ponen foco en satisfacer al cliente. Y las dos tienen un compromiso con la mejora continua de sus procesos. Por lo tanto, ¿cuál es el excepto de la pregunta? Y es la C. ¿El énfasis en el control más que en la planificación? No, justamente no. Es lo que no es. Las dos es al revés. Las dos ponen más foco, más énfasis en planificar que en controlar. Fíjense, la A es cierta, la B es cierta, la D es cierta, la C es absurdo.
Por eso es la respuesta correcta, porque recuerden que la pregunta iba por el excepto. Pregunta 20 es la metodología de valor ganado. La metodología de valor ganado es una metodología de monitoreo del proyecto que trabaja en base a indicadores. PB es el indicador de cuánto trabajo debería haber hecho al día de hoy. EB es el indicador de cuánto trabajo realmente hice. Y AC es el costo, lo que me salió el trabajo que hice. Y el BAC es el presupuesto aprobado del proyecto. Entonces yo tengo los siguientes datos. Tengo presupuesto del proyecto, 320.000. ¿Cuánto trabajo debería haber hecho a hoy? 126.000 pesos de trabajo. ¿Cuánto trabajo hice? 120.000 EB. ¿Y cuánto llevo gastado? 130.000. Entonces, estas son las posibles respuestas. Con los indicadores, yo puedo sacar una serie de fórmulas. Por ejemplo, la variación de costo. La variación de costo es el trabajo que hice, EB, menos lo que me costó ese trabajo, AC. Si la variación de costo es positiva, o sea, si el EB menos el AC es mayor a 0, es que estoy gastando menos plata que lo previsto. Si esa variación es igual a 0, es que estoy gastando exactamente lo previsto. En cambio, si la variación es negativa, estoy gastando más. Esas son las reglas. Ahora, ¿cuál es nuestro caso? ¿Cuánto trabajo hicimos? 120.000. ¿Cuánta plata se lleva gastada para hacer ese trabajo? 130, con lo cual el CB, la variación de costo, es 120 menos 130, negativo. Y si es negativo, estoy gastando más que lo previsto. O sea, el gasto real al día de hoy supera el gasto previsto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Después, lo mismo con la variación de plazo. La variación de plazo es también una fórmula de una resta. En este caso es la resta al EB se le resta el PB. Recuerden, EB es el trabajo hecho. PB es el trabajo que debería haber hecho. Si esta cuenta es positiva, hice más trabajo que lo previsto, o sea, estoy adelantado. Si esta cuenta da 0, estoy al día, estoy en plazo. Y si es menor a 0, hice menos que lo que había que hacer, estoy atrasado. Entonces, ¿cómo dan las cuentas en nuestro ejercicio? El trabajo que hice, EB 120. El trabajo que debería haber hecho, PB 126. 120 menos 126, negativo 6.000. Y si es negativo, hice menos. Entonces, recuerden, vuelvo una atrás. En costo, acá lo ven, en costo es negativo 10. Y si es negativo en costo, estoy gastando más. En plazo es negativo 6. Y por lo tanto, estoy atrasado. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es la C. El proyecto está atrasado en plazo y gastando más del presupuesto, o sea, por arriba del presupuesto. Pregunta 21. Nos quedan ya las últimas 4 preguntas. La comunicación efectiva es vital para el éxito del proyecto. Los cambios de alcance, las restricciones e hipótesis, los requerimientos de integración e interfase, la asignación de roles y responsabilidades, así como muchos factores, significan complejos desafíos para comunicar. Entonces, ¿qué entorpece las comunicaciones? Las barreras de comunicación. Entonces, ¿qué pueden producir estas barreras? Bueno, acá están las 4 alternativas. Siempre recuerden, una y solo una es la correcta. Entonces, las comunicaciones, cuando el proyecto o en el proyecto se comunica bien, el proyecto fluye. Ahora, cuando aparecen barreras, cuando aparecen inconvenientes de comunicación, provoca una serie de conflictos, o sea, las deficiencias de comunicación en general que producen un incremento de los conflictos en el ámbito de los proyectos. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta.
sea, en la medida que yo tenga déficits o deficiencias de comunicación, voy a tener un incremento de los conflictos en el proyecto, ¿no? La A es absurda, una reducción de los conflictos no, justamente si hay problema de comunicación nunca va a tener una reducción de conflictos. Tampoco es la B, las hostilidades surgen por otras causas, no por problema de comunicación. Y cambios sustanciales en la productividad, pero no dice la D es incompleta, no dice si estos cambios son para mejor o para peor. Si dijera para peor, tal vez podría ser una respuesta posible, pero al no decirlo, no sabemos si corresponde o no. La C es la correcta porque asocien siempre esto. Problemas de comunicación, mayores conflictos. ¿Cuál de las siguientes respuestas no corresponde a evitar riesgos? Evitar es una de las posibles respuestas que le damos a los riesgos. Bueno, acá están las 4 alternativas. ¿Cuáles son las respuestas? Los riesgos se pueden evitar, mitigar, transferir o aceptar. Estas son las 4 posibles respuestas. ¿Qué es evitar? Es hacer que el riesgo desaparezca, o sea, lograr que la probabilidad de que ocurra o el impacto que me generan sean casi igual a 0. Mientras que mitigar es reducir la probabilidad o reducir el impacto pero sin que se hagan 0. Y transferir es trasladar las consecuencias a un tercero. Entonces, si estas son las definiciones, ¿cuál no es evitar? Es la C. Adoptar procesos menos complejos, hacer más pruebas o seleccionar un proveedor más estable, esto no es evitar. La C corresponde, son todas formas de mitigar, o sea, de reducir probabilidad o reducir impacto, pero sin que llegue a 0. Recuerden que evitar es que el impacto o la probabilidad se me hagan 0. Entonces, A es evitar, B es evitar, D es evitar, en cambio C es mitigar, y por lo tanto no es la respuesta correcta. Bueno, acá tienen un enunciado, digamos, bastante extenso. Básicamente se comenzó a trabajar con un alcance de proyecto. Este alcance incluye un dispositivo que se puede adaptar a los aparatos de televisión, a las PC, pero ahora el cliente quiere que este dispositivo no solo sea para adaptar a las PC, sino también a los aparatos de televisión. Entonces ahora el cliente ha pedido este cambio, ha pedido un cambio. Y acá la clave de esta pregunta es la última oración. Este cambio de alcance de proyecto significará al menos, y la clave está en al menos, este cambio que pidió el cliente, al menos, ¿qué significa? Y acá están las posibles respuestas. Entonces, como les decía, en las preguntas es importante encontrar la clave. Y acá la clave es cuando dice al menos. Este cambio que pide al proyecto, al menos, ¿qué cambia? Y al menos cambia el alcance. O sea, el alcance lo está cambiando seguro. Ahora, la B, se modifican todas las líneas base. Y no necesariamente, porque el cliente pide un cambio de alcance, pero tal vez el proveedor considera que ese cambio de alcance no va a traer consecuencias ni en plazo ni en costo. Entonces no modifica todas las líneas base. ¿Se modifica el alcance, plazo, costo? No, la C tampoco. O sea, al menos cambia el alcance. Después que cambie plazo y costo, puede ser, pero no necesariamente. Por eso, cuando entendemos que la trampa de la pregunta está en al menos, ahí vamos a ver que la única respuesta posible es la A. Se modifica el alcance acordado y definido en la EDT. Las otras no necesariamente, pero la A se da siempre. Entonces, si yo tengo una respuesta que se da siempre y otras a veces, voy por la respuesta que se da siempre, o sea, la A. Y finalmente, la pregunta 24,
El patrocinador del proyecto ha aceptado la nueva fecha de finalización que usted propuso, terminar 30 días antes, pero rechazó asignar fondos adicionales para encarar los cambios. ¿Cuál de las siguientes opciones es apropiada? O sea, se ha propuesto reducir un cronograma de proyecto en 30 días, pero sin agregar fondos adicionales o recursos adicionales. Entonces acá hay una serie de respuestas posibles. Acá lo que hay que diferenciar es, cuando yo tengo que ajustar un cronograma, tengo dos formas: por intensificación de tareas o compresión, y ejecución rápida o fast track. La intensificación de tareas o compresión presupone reducir el tiempo original que yo estimé hacer cada tarea, pero reducir este tiempo significa más gente, más recursos. Mientras que ejecución rápida o fast track es poner en paralelo lo que yo había previsto en forma secuencial, que en general la ejecución rápida, cuando yo pongo en paralelo lo que tenía previsto en secuencial, en general no significa mayor consumo ni de horas ni de recursos. Por lo tanto, si yo tengo que acortar un cronograma y no tengo más horas, más gente o más dinero, la respuesta correcta es ejecución rápida. O sea, la forma de acortarlo es poniendo en paralelo lo que estaba previsto en forma secuencial. Bueno, a ver, hemos terminado de recorrer las 24 preguntas. Nosotros lo que decimos con Pablo en los cursos que damos, donde hacemos prácticas intensivas de exámenes como este, hacen muchas preguntas, hay muchas preguntas en las prácticas de examen. Lo que decimos es, no se aflijan por las que tuvieron mal. La ventaja de este método es, aquellas que tuvieron mal, pero entendieron por qué estuvo mal, dónde estuvo la falla de concepto, y ahora ven que el concepto ahora está entendido porque a través del error lograron descubrir cuál es el concepto y por qué funciona así el concepto, de eso no se van a olvidar más. Y eso es lo importante cuando uno encara el estudio de preparación a estos exámenes, consolidar los conceptos. Antes de terminar, y les reitero, mañana van a recibir todo este material. Bueno, acá está esta última parte de la respuesta 24. Mañana entonces le vamos a enviar todo este material. Déjenme brevemente, un minuto, presentarles nuestro próximo curso de preparación para estudiar y para prepararse para luego rendir los exámenes de certificación, tanto PMP como CAPM. Este curso empieza en septiembre del 2015. Es un curso que ya lo venimos dando desde el año 2002. O sea, 14 años de dictado de este curso. Han pasado cientos de personas por estos cursos que son eminentemente prácticos, eminentemente de prácticas de examen. Este curso se puede hacer presencial en la clase o en forma a distancia por internet, como hicieron ustedes ahora. Las clases van a quedar grabadas, de modo que el participante nunca pierde una clase. Tanto el participante presencial como el participante a distancia, si faltó alguna clase, la puede bajar a través de internet y presenciar la clase de la misma manera que si hubiese estado presente. Recuerden entonces, este curso se da en ambas modalidades. Es un curso de 35 horas, va todos los lunes, a partir del lunes 7 de septiembre, de 18:30 a 21:30 en el horario argentino. En cada lunes hacemos 50 preguntas de los temas que tienen a la izquierda, 50 preguntas con esta modalidad. Los participantes reciben el examen, contestan las 50 preguntas del tema de ese lunes y después, como hicimos ahora, se revisan cada una de las 50 preguntas y por qué tal o cual es la correcta y por qué la otra no. Y hay una última clase que dura 6 horas,
donde los participantes reciben un examen de 200 preguntas similar al examen PMP, y en esa clase de 15:30 a 21:30 hora de Argentina se revisan las 200 preguntas de la misma manera que nosotros revisamos las 24 de esta simulación. Todo esto da 35 horas y todo esto entonces permite cumplir con el requisito del PMI, que para anotarse para dar el examen es necesaria una capacitación de 35 horas. Recuerden que esto se puede hacer en forma presencial o a distancia, y en la modalidad de distancia se puede hacer tanto en forma asincrónica como sincrónica, con lo cual no se pierde ninguna clase. Damos asesoramiento y ayuda para inscribirse al examen, damos una experiencia para que puedan esquematizar las horas que se les pide de experiencia, o sea, damos una planilla, damos cantidad de documentos y archivos y tips de cosas que tienen que valorar o tener en cuenta al responder las preguntas del examen, y por supuesto un certificado de curso para anotarse a dar el examen ante el PMI. Son 50 preguntas por cada área de conocimiento, o sea, como son 10 áreas, son 500 preguntas, más 200 preguntas de un examen final. En total son aproximadamente 700 preguntas de práctica, tal cual como las 24 que vimos ahora. Bueno, me demoré un poco más, yo tenía previsto terminar en 1 hora, llevamos 1 hora 10. No sé si hay alguna duda. Gracias a ustedes por participar. Les vamos a mandar este material, les vamos a mandar este archivo. Si hay alguna información o alguna duda o algo que podamos colaborar, acá tienen nuestros mails: jgatze@cbpro.com.ar, el mío, y pablo.sarbo@impalarris.com, el de Pablo. Estamos a disposición de ustedes, tal cual les está diciendo Pablo en el chat. Tienen nuestro mail, van a recibir este material. Si alguien quiere ver el video nuevamente, también puede pedir el link y podrá ver este video. Y bueno, a disposición. Gracias por este tiempo que nos han dedicado. Los saludo a todos. Les digo buenas noches y hasta una próxima oportunidad cuando nos encontremos por estos medios.